Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una lección más de este curso de alemán. Genitivo. Ya hemos mencionado mucho en todos los videos anteriores muchísimas cosas de nominativo, acusativo y dativo, pero muy poco de genitivo. Ese cuarto y misteriosísimo caso del que casi no hemos hablado y no se habla hasta ahora, pues de eso se trata este video, compañeros. ¿Cuál es ese caso? ¿Cuándo se utiliza? ¿Cuáles son las terminaciones? Y si quieren enterarse, pues sigan viendo. Mi nombre es Esteban y esto es el genitivo en alemán. En algún video anterior lo mencioné, pero muy brevemente, que el genitivo, compañeros, se usa para decir cuando algo le pertenece a alguien o simplemente cuando una cosa le pertenece a otra cosa, ¿vale? No tiene que ser a una persona, sino cuando queremos indicar pertenencia. En español sería, por ejemplo, si yo dijera el coche del amigo, la casa del hermano, o si fuera con artículo indefinido, pues sería la casa de un hermano. En este caso, el dueño de la casa es el hermano, ¿vale? Entonces el dueño en alemán debe ir en genitivo cuando lo digo así. Es decir, si una cosa le pertenece a otra cosa, un sustantivo le pertenece a otro sustantivo, ¿vale? Y yo los menciono de esta manera, entonces el que sea el dueño debe ir en genitivo. El perro del padre, en este caso pues el padre es el dueño. Entonces en alemán ese del padre sería genitivo. Y el perro pues nominativo. ¿Listo? Bueno, o el caso que corresponda. Miren este nombre, el sombrero del joven amigo, ¿vale? ¿Quién creen acá que sea genitivo y quién nominativo? Pues como les indico, el joven amigo es el dueño. Entonces en alemán él sería genitivo, mientras que el sombrero pues nominativo, ¿vale? Recuerden que cuando veíamos nominativo, acusativo y dativo, yo siempre les mostraba que los artículos definidos e indefinidos cambiaban, ¿se acuerda? Que para cada uno había una lista diferente. Pues en genitivo también. Miremos los artículos definidos. El de masculino y el de neutro, compañeros, son iguales, aquí en genitivo. Y se dice des. Des. Y acá además hay otra especialidad en genitivo, que esto no pasaba en los otros casos, de pronto también por este caso es muy especial, y es que este artículo, o bueno, mejor, este caso, altera el sustantivo también, cuando es masculino y neutro. Entonces, si yo veo este des, al sustantivo tengo que ponerle una S al final, ¿vale? La casa del hermano. Amigos, casa es neutro, hermano es masculino, eso son los mismos sustantivos que ya hemos visto en todos los ejemplos. Y yo les mencionaba que lo que es el dueño, pues es el genitivo, cuando las cosas se dicen de esta manera. La casa del hermano, entonces el hermano pues es el dueño, entonces él va en genitivo. ¿Listo? Y la casa en este caso nominativo porque solo la estamos nombrando, no es ninguna frase, simplemente estamos nombrando algo. Entonces la casa, pues das Haus, nominativo, eso ya hasta el cansancio lo hemos repetido. Pero del hermano esto va en genitivo. ¿Listo? Hermano es masculino y el artículo es definido, entonces en este caso sería des Bruders. Nótense que a Bruda le agregué esa S, porque así lo exige el genitivo. Entonces, la casa del hermano, das Haus des Bruders. ¿Sí ven? Le agregué la S, eso no pasaba con los otros casos, excepto con el acusativo. ¿Se acuerdan que en algunos casos el acusativo masculino tocaba agregarle una N? Solo que eso eran casos muy especiales. Aquí en genitivo no es un caso especial, sino que es una regla general. Tengan por favor en cuenta que si el sustantivo es masculino o neutro y ya terminaba en S, ¿vale? Entonces no solo le tengo que agregar una S al final, sino una E. Porque no, ¿se acuerdan lo que yo les decía antes? Que la S no puede quedar como triplicada, sino que si ya terminaba en S, pues ahí se le agrega una E y ahí sí la S, para que se note como la acción del genitivo. Entonces, el hermano de Abruda, nominativo. Pero si fuera del hermano, genitivo, des Bruders. Pero si fuera proceso, proceso es masculino y se dice der Prozess. ¿Listo? Si se dan cuenta que termina en S, entonces acá no simplemente hay que agregarle otra S, sino ES. Del proceso, des Prozesses. ¿Sí ven? Des Prozesses.
Y hay otra regla especial para sustantivos masculinos y neutros en genitivo, amigos míos. Si el sustantivo original terminaba en e y se refiere a un ser vivo, en cierto número reducido de casos que se los tienen que memorizar, entonces no se agrega una s, sino se agrega una n, ¿vale? Son casos muy específicos, pero existen, para que si llegan a ver algo así, pues no se confundan, no digan, pero ahí debería ir ese. No, hay excepciones, sobre todo con este tipo de sustantivos, ¿vale? Que el original termina en e y se refieren a seres vivos. Por ejemplo, león. León en alemán, o el león, se dice der Löwe. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se diría del león? Pues uno sin saber, uno diría, no, pues des Löwes. No. León en este caso es una excepción, entonces del león se dice des Löwen con n. ¿Sí ven? O sea, esto es posible. También con algunos neutros pasa, ¿listo? Entonces no se vayan a confundir, si ven ese des y ven que el sustantivo después termina solo en n y no en s, ustedes ya van a saber que es posible. Y volviendo a los artículos, entonces masculino y neutro dijimos que es des y se le agrega una s al sustantivo, pero si es femenino, entonces el artículo es dea, ¿vale? Dea, pasa como lo que pasaba en dativo, que ya no cambiaba de día a dea, bueno, acá también es dea. Y aquí sí no hay que hacerle ninguna alteración al sustantivo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la ciudad se dice die Stadt, nominativo, ¿no? La ciudad. Pero si fuera de la ciudad, entonces der Stadt. En plural también se utiliza este dea. Días se dice Tage. Cuando son varios días, pues die Tage, ¿no? En nominativo. Pero entonces de los días se diría der Tage. No se le hace ninguna alteración al sustantivo, no se le agrega nada. Esto de agregar ss o es o n solamente es para masculino y neutro, y la mayoría de veces es esa s, ¿vale? Casi siempre agréguenselo como regla general, que es una s. Los otros casos son excepciones. ¿Y cuáles serían entonces los artículos indefinidos en genitivo? ¿Se acuerdan que veíamos primero siempre los definidos? En este caso pues es des y dea. Pero entonces los indefinidos, para masculino y neutro, el artículo indefinido es el mismo en genitivo y es eines. Eines. Y esto grábenselo por favor muy bien, porque este eines siempre es genitivo. No lo vayan a confundir. Acuérdense que en nominativo uno no decía eines, sino que decía ein. ¿Se acuerdan? Ein Haus, no sé, ein Mann, lo que sea. Pero si uno ve eines, uno ya sabe que eso es genitivo. La casa de un hermano. Lo mismo, acá ya sabemos que la casa es nominativo y de un hermano, pues ese hermano es el dueño, porque la casa es de él. Entonces ese de un hermano va en genitivo. ¿Listo? Pero aquí tenemos artículo indefinido, porque no es del hermano, sino de un hermano, la casa de un hermano. Eso es artículo indefinido. Entonces ya no es des Brüders, sino eines Brüders. Aplica la misma regla de agregar la s, eso no cambia nada, simplemente se cambia el des por eines. Pero si fuera la casa de una hermana, por ejemplo, es decir, femenino, entonces en ese caso no se dice eines, sino que el artículo indefinido es eina. Eina. Si ven que las terminaciones son iguales a las de definido, en definido era dea, pues acá ese er pasa al final, entonces eina. La casa de una hermana. Das Haus einer Schwester. Sin terminación porque en no se agrega nada. Eso solo se agrega en masculino y neutro. Si ven que todo como que empieza a tener sentido. Y si fuera algo plural, pues ahí no, porque ustedes se acuerdan que no hay artículo indefinido en plural. ¿Se acuerdan? Porque en un alemán no dice unos y unas, porque eso es como contradictorio. Si es uno, pues es uno y no varios. Entonces, ellos no utilizan el artículo indefinido con plural. Entonces este eina no puede ser en plural, solamente es singular. En plural no se puede utilizar artículo indefinido. Entonces, ¿cómo se diría la casa de unos amigos si no se puede utilizar el eina con plural? ¿Cómo se diría eso? Para ese de unos se puede utilizar, por ejemplo, de algunos, ¿vale? Ese sustituto, que en alemán se dice einige, ¿vale? Entonces la casa de unos amigos se podría decir das Haus einiger Freunde, por ejemplo,
que realmente quiere decir es como la casa de algunos amigos. Se dan cuenta que transformé un poquito la idea para que pueda caber en genitivo. Y ahora sí lo que todos esperaban. ¿Cómo se hace en genitivo cuando no solo tengo un artículo, sino también tengo un adjetivo? ¿Se acuerdan? Eso que yo llamaba en los videos 16, 17 y 18, yo llamaba caso 4. ¿Se acuerdan? Cuando hay todo el paquete completo. ¿Cómo se hace ahí? Compañeros y compañeras, esto en genitivo es muy fácil, ¿vale? Porque lo único que hay que tener en cuenta es que al adjetivo le agrego en y ya está. La casa del hermano pequeño. El hermano pequeño es el dueño, ¿cierto? Genitivo. Entonces ese del hermano pequeño genitivo, artículo definido. Entonces ya sabemos que es des, ¿cierto? Entonces, la casa del, das Haus des. ¿Listo? Y hermano pequeño en genitivo, ¿cómo se dirá eso? Pues como les acabo de decir, el adjetivo toma en y le agrego la S a hermano, la S que va por regla, que ya mencionamos que si es masculino o neutro, toma esa S. Das Haus des kleinen Bruders. ¿Se dan cuenta? Facilísimo. Pero si fuera con artículo indefinido, la casa de un hermano pequeño, ¿vale? Das Haus eines kleinen Bruders. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, simplemente cambio el des por eines. Y el adjetivo toma en siempre. Y el resto, lo que ya les dije, si es masculino o femenino, ese al final. O sea, con algo femenino, la casa de la hermana pequeña, por ejemplo. Femenino en genitivo, ya les dije, el artículo definido es der. Entonces, das Haus der kleinen Schwester. ¿Sí ven? Fácil. A Schwester no le agrego S porque es femenino. Y el en el adjetivo, que en este caso es klein. La casa de los pequeños amigos, o sea, plural, artículo definido. Para plural dijimos que el artículo definido genitivo era también der, igual que en femenino. ¿Listo? Entonces, das Haus der kleinen Freunde. Simple. Si alguno de ustedes es observador y, bueno, ha visto los videos anteriores, ha seguido el progreso del curso, tal vez se esté preguntando, bueno, sí, eso está muy bien, pero ¿y cómo se haría si solamente hubiera un adjetivo, si no hubiera artículo indefinido ni indefinido? Que a esto yo lo llamaba en los videos 16, 17 y 18, yo lo llamaba caso 3, ¿se acuerdan? Que también podía pasar que no hubiera artículo, sino solamente el adjetivo. O sea, esto se puede en genitivo. Lo cierto es que esta figura es muy extraña porque de hecho en español no existe, ¿vale? Nosotros no la podemos decir así. Eso sería como si yo quisiera decir, por ejemplo, la casa grande hermano, y yo pretendiera que con eso estoy diciendo que es la casa de un hermano grande, así como que no tiene sentido. Nosotros siempre tenemos esa necesidad de agregarle ese del o ese de un, ¿cierto? Porque sin eso no podemos dar ese sentido de pertenencia. Si se lo imaginan, entonces ese caso 3 en genitivo realmente no es como que aplique. Uno no nos lo podemos ni imaginar, excepto en ese ejemplo que les di con el plural. ¿Se acuerdan? Cuando les dije que la casa de unos amigos se podía cambiar a la casa de algunos. Algunos es un adjetivo y ese es justamente el caso que estamos evaluando, el caso 3, ¿vale? Entonces, en ese caso se decía das Haus einiger Freunden. Si ven que en ese caso el adjetivo fue el que tomó la terminación del artículo, ¿vale? Pero ese es un caso muy, muy, muy especial. Por lo general, esa figura de que solamente tenga el adjetivo no se usa, ¿vale? No se la puede uno ni siquiera imaginar. Uno siempre dice del, de la, de un, de una, ¿no? Para indicar pertenencia. Entonces, ese caso 3 lo pueden casi que despreciar. Y ya para cerrar les voy a decir otra cosa vital, y es que esto del genitivo solo es una manera de decir pertenencia. Tengan eso claro, porque hay otra forma y otra forma muy especial que es con la preposición von. Von en alemán quiere decir de. ¿Se dan cuenta? De. Y esta preposición exige siempre que lo que vaya después sea dativo. Dativo, no genitivo, sino dativo. Entonces yo podría decir, por ejemplo, el balón de un niño. Esto se podría decir, por ejemplo, der Ball eines Kindes en genitivo. Pero yo también podría decir der Ball von einem Kind usando la preposición von y con dativo. ¿Se dan cuenta? Son dos cosas con casos diferentes.
pero es la misma idea y yo tengo las dos alternativas y las dos alternativas son correctas y válidas. Entonces tengan en cuenta que genitivo es tan solo una opción de las que se usan para indicar pertenencia, pero la tienen que saber porque uno les va a salir en la literatura, en las noticias, en todas partes, en los exámenes, ¿vale? Entonces no se vayan a conformar con saber la del FON plus dativo, sino tienen que saber la otra también y usarla. Amigos, ¿cómo se dice la casa de mi bella mujer? Tengan por favor en cuenta que acá estoy metiendo un posesivo, mi bella mujer. Y si vieron mi video de posesivos, algunos pueden tener una idea de qué se hace entonces cuando es un posesivo, el que está cumpliendo la función de, de artículo. De mi bella mujer, esto es en alemán genitivo, ¿vale? Entonces, en la casa, pues das Haus, nominativo. De mí, ¿vale? Ese mi, si vieron mi video de posesivo, saben que se dice mein, ¿vale? Pero acá es genitivo femenino. Entonces, ¿qué terminación creen que tome? ¿Vale? Si con base en todo lo que les he dicho en este video, cuando es algo femenino, la terminación en genitivo es ER. ¿Sí ven? Entonces, pues se transfiere aquí al posesivo, simple y sencillamente. Das Haus meiner schönen Frau. Schönen es bella. Entonces, das Haus meiner schönen Frau. Así de simple. Y si no fuera un posesivo, sino un demostrativo, que también ya lo vimos en el video 22, ¿cómo creen que sea? Por ejemplo, la casa de ese hombre alto. La casa, das Haus, nominativo. De ese. Eso es un demostrativo. Sabemos que el demostrativo es dies, la raíz, ¿cierto? Y se le agrega una terminación dependiendo del caso. En este caso es masculino genitivo, ¿vale? Que sabemos que la terminación es ES, de todo lo que hemos visto en este video. Entonces, das Haus dieses großen Mannes. Pero lo importante es que miren cómo se conjuga el demostrativo y el adjetivo. ¿Sí ven? Das Haus dieses großen Mannes. Ahí está, masculino neutro, ES y S al sustantivo, femenino, ER y ya está. Y si lleva adjetivo, pues el adjetivo termina en EN. Ese es el resumen de todo. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete porque aún viene muchísimo más contenido de este curso de alemán. Gracias por tu visita. Si tienes sugerencias para futuros videos, también puedes comentarlo que yo con mucha seguridad lo voy a revisar. Hasta luego.